Muy buenas noches para todos los que nos siguen a esta hora en Facebook Live. A nombre del Centro Cultural del Banco de la República Manizales y la Orquesta Sinfónica de Caldas, bienvenidos a la cuarta entrega del ciclo 30.000 años de música, historia de la música. Hoy vamos a hablar sobre la música en la Edad Media. Y tenemos como invitado al maestro Uriel Marín, percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de Caldas, y como de costumbre al maestro Leonardo Marulanda, director de la misma. Buenas noches. Buenas noches, Germán, y pues como siempre un agradecimiento muy especial a usted y al banco por este espacio que nos brindan y que de alguna manera pues es un espacio, como siempre lo hemos dicho, para hablar de cosas que no podemos hablar cuando estamos tomando café. Uno cuando va a tomar café no va a hablar de, oiga, ¿y en la Edad Media qué pasaba? No, uno habla de otras cosas, entonces este espacio es muy agradable para poder hablar de estas cosas. Sí, y Sí, pues buenas noches a todos también. Muy agradecido de la invitación y vamos a hablar, como dice el maestro, de cosas que no hablamos normalmente. Espero pues sea de su agrado y muchas gracias. bueno, pues la gratitud es nuestra, maestros. Y pues vamos a entrar en materia, no sin antes recordar en qué habíamos quedado. Habíamos quedado en nada menos que en la caída del Imperio Romano. Habíamos quedado en cuando Constantino, el emperador, en el año 326, instaura la religión cristiana como la religión oficial de todo el Imperio Romano. ¿Sí? Y si bien hay una, en principio, digamos, un enriquecimiento del arte musical, con el tiempo, con la decadencia del imperio romano y su posterior caída, pero también con el auge de la institucionalidad en la iglesia, entramos a otra realidad. Y pues surge una pregunta, ¿cómo entonces afectó en ese momento para el desarrollo musical la caída del Imperio Romano, maestro Leonardo? Bueno, Germán, pues primero contextualizaríamos un poco. El Imperio Romano cae en el año 476 después de Cristo, que es cuando Rómulo Augusto cae del poder y Odoacro se declara gobernador de Italia. Digamos que hay que entender una cosa, y es que eh, pasaron cosas positivas, pasaron otras no tan positivas. Yo voy a hablar de las positivas, Germán va a hablar de las negativas. Entonces, digamos que las positivas es que lo que queda del Imperio Romano, de alguna manera, no queda completamente a la deriva. El Imperio Romano tiene cierta injerencia en algunas regiones. Digamos que hay algunas zonas del imperio, del moribundo imperio, que digamos, continuaron bajo la dominación romana, pero de alguna manera esas zonas encontraron algún tipo de independencia en algunas cosas. Lograron sobre todo pues en la cuenca mediterránea, lograron impulsar la producción, por ejemplo, del comercio, de la arquitectura, de la escritura, la alfabetización, de la lengua, de la ciencia, de la literatura y por supuesto de la música. ¿Eso en qué afectó? Pues que de alguna manera ya no había como un poder que emanaba de Roma y lo controlaba todo, y entonces la música empezó como a emerger de manera individual. Las regiones empezaron a hacer sus propias investigaciones, por decirlo así, o sus propios experimentos musicales. Y entonces empieza como la música a crecer multiculturalmente, porque hasta el momento era una sola para todo el mundo hacía lo mismo y lo que nosotros digamos. Pero musicalmente hablando, que digamos eso es bueno, ya Germán hablará de lo malo,
lo bueno es que, digamos, cada región, cada zona empieza como a desligarse del yugo o del régimen que tenían hasta el momento y empiezan a soltarse un poco más y a hacer su propia música, a crear su propia música de una manera un poco más independiente. Y ya Germán, pues, nos va a hablar de lo no tan bueno de esta caída del Imperio Romano. Yo también tendría aportes de lo negativo. Muy bien. Bueno. Si quieres, adelante, o si quieres después de mí, como quieras. No, Germán, bien pueda. Bueno, listo. Lo que pasa es que Leonardo acostumbra a entregarme las malas a mí, entonces, bueno, yo las acepto. Bueno, yo empiezo por algo que me parece que fue muy malo sobre todo para la cultura, ¿no? Y fue, digamos que la llegada de los llamados años oscuros, esos años donde había poca creación de textos, donde se disminuyó notablemente toda la creación artística, ¿sí? Esto hizo que estos años oscuros, digamos que denotaron un hueco grande, sobre todo en que quedara el arte en el tiempo, ¿no? Porque al caer el Imperio Romano, digamos que no se siguió haciendo ese tipo de conexión cultural y que se llevaba, digamos, en un libro, que se llevaba en muchas cosas. Lo otro es, digamos, los nuevos reinos bárbaros, ¿sí? La fundación de diferentes reinos también le llaman años, digamos, de la Edad Media o los años oscuros, que vuelvo y lo nombro, digamos, la implementación del sistema feudal donde el rey gobernaba con poder absoluto. Eso también, digamos, que trae ciertas consecuencias al arte como tal. Entonces, digamos que estas son las partes negativas que yo le veo mucho a la caída del Imperio Romano, don Germán. Bueno, yo antes de hablar de las cosas negativas, pues yo creo que nos toca poner en contexto sobre todo el surgimiento de la iglesia cristiana. Toda vez que es la iglesia cristiana la que va a dominar el panorama musical en adelante. Por eso entonces yo quiero empezar por ahí, ¿sí? Después después de la muerte, vida, muerte y resurrección de Cristo, los apóstoles se esparcieron por todo el Asia Menor y con ellos se esparció también la cultura judía, porque ellos empezaban a evangelizar y a compartir su doctrina a través de las sinagogas, que ya estaban establecidas en toda la cuenca del Mediterráneo. Y de esa manera entonces, todos estos pueblos que los judíos llamaban gentiles, pero que eran, pues, estaban bajo la dominación romana, tuvieron una aculturación de los modos judíos, entre ellos la salmodia, que es digamos, el componente principal de la liturgia judía. Dicho esto, cuando se instauró la iglesia en Roma con la llegada de Constantino y con la oficialización de la religión como religión oficial del imperio, ¿sí? Esa salmodia o sea, ya estaba, digamos, dentro de la impronta de los cristianos, pero ahí se agrega otros dos elementos, ¿cierto? Primero, la hipnodia griega que venía desde el auge de la civilización griega, ¿sí? Y la transculturación hacia la civilización romana, pero también, además, los cantos latinos que venían principalmente de la región que hoy es la Toscana, donde surgieron los etruscos, pero también de la influencia de los pueblos del cercano oriente. Es decir, estamos hablando de Siria, de lo que hoy es Turquía, ¿no? Que también entraron a ser parte, digamos, de esa manera de hacer las monodias en el contexto de la iglesia. Y decíamos al principio que son malas noticias porque a medida que los pueblos se liberaban del yugo romano,
que ya el imperio había empezado a caer, pues ya se estaba gestando, digamos, otro yugo que duró mucho más que el Imperio Romano, que fue la Iglesia Católica. Y digo yugo porque en sus inicios la Iglesia lo que estaba haciendo era protegiéndose de las manifestaciones heréticas que amenazaban la sana doctrina de la Iglesia. Estamos hablando de los arrianos, por un lado. Los arrianos se les decían así porque ellos no creían que Jesucristo había nacido en carne, ¿cierto? Contrario a la doctrina cristiana. Y por el otro lado, los gnósticos, ¿sí? Eh, y ellos simplemente, perdón, estoy hablando de la iglesia, simplemente se blindó, ¿sí? Contra toda manifestación social, cultural, que viniera de esas dos amenazas para la iglesia, ¿sí? Y ahí, por supuesto, cayó también la música, ¿sí? Y además, entonces, esta tendencia también fue, digamos, alimentada por la idea que venía por un lado, la idea platónica, en el sentido de la incidencia de la música en el comportamiento de las personas, ¿sí? Y también, por el otro lado, la historia que traían ciertos instrumentos, historia negra, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, el órgano que había sido desarrollado en China y que después fue perfeccionado en la Europa Central y en el norte de Italia, que era destinado para las fiestas paganas o las fiestas de esos pueblos. Por otro lado, instrumentos de viento, como por ejemplo el blues, que era utilizado en las ceremonias orgiásticas dedicadas al dios Apolo. Entonces, ya había una proscripción, no solamente de modos musicales, sino también de instrumentos. Entonces, se fue de ahí, a partir de ahí, cimentando el inicio de lo que más tarde fue el canto gregoriano, ¿cierto? Basado casi única y exclusivamente en el uso de la voz, ¿sí? Entonces, eso, pues, por supuesto, lo podríamos hablar ahora, tampoco nos gustaría, pues, hacer demasiados juicios de valor, pero sí es evidente que eso dio al traste, digamos, con el enriquecimiento, digamos, del modo de hacer música, en el sentido de no recibir influencias externas, ¿sí? Sino simplemente esto, pues Uriel hablaba ahora de estancamiento. Ahora, la discusión estaría abierta, como pensando en que podría ser o no, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, sí pensamos que hay un estancamiento en cuanto a que no hay influencias que históricamente han enriquecido el quehacer musical. No sé si ustedes quieren agregar alguna cosa. No, pues yo creo que queda como abierta la, mm, esa pregunta que nos hemos hecho tantas veces, si es que hubiera pasado, sí. Hombre, si Ajá. el Imperio Romano continúa, pues no tenemos ni idea qué hubiese pasado, no sabemos si hubiese sido mejor o peor. Pues nos queda la historia y contarla como la entendemos, pero realmente pues, como decía Germán, hacer juicios de valor es complejo porque no tenemos claro qué hubiese pasado si el Imperio Romano hubiese continuado por 1000 años más, pues no sabríamos en qué hubiese terminado todo. Eh, Aquí es importante que ya instaurado pues la religión como una de las, digamos, de los que entran a apoderarse del cetro de oro, del timón de mando, pues sería importante hablar un poco de las liturgias. Las liturgias fueron parte importante del desarrollo musical, por tanto que las liturgias, digamos que tenían un componente de música muy importante. Todas las liturgias
se desarrollaban sobre unas cosas que ya más adelante iremos hablando. Entonces, para entender qué es una liturgia, pues la liturgia es la Santa Misa, y de las que vamos a hablar particularmente pues es la Santa Misa del rito bizantino, que es la que se usa pues comúnmente conocidas como las iglesias ortodoxas. Entonces encontramos cuatro y vamos a mencionar una adicional que son importantes, que es la liturgia de San Juan Crisóstomo, la de San Basilio, la de Gregorio Magno, que es muy importante, y la liturgia de Santiago y la liturgia de San Isidoro de Sevilla, ¿no, Germán? Sevilla, sí, es. Entonces, la liturgia de San Crisóstomo es la que se celebraba pues es la celebrada en la mayor parte de los días del año. La de San Basilio es la que se celebra en los 5 domingos de Cuaresma, y en la fiesta de San Basilio, que es la del 1 de enero, la de Año Nuevo, en la vigilia de Navidad y el jueves y sábado santo. Esa es la que se celebra pues en estas fechas. La liturgia de Gregorio Magno es la que se celebra los miércoles y viernes de Cuaresma, que ya pregunté porque yo ese tema no lo tengo muy claro. Entonces, la Cuaresma es lo que hay antes de la Semana Santa, son como los 40 días que hay antes de Semana Santa. Entonces, 40 días, ¿cuántas semanas son? 5, ¿no? No, ¿cuántos son 40 días? Sí, 5 semanas más o menos, Más o ¿no? menos 5 semanas y 5 semanas larguitas. 5 semanas larguitas. Entonces, todos los miércoles y viernes de esas 5 semanas se celebra pues la liturgia de Gregorio Magno. Y pues tenemos la de San Isidoro, que pues me gustaría antes que Germán nos contara un poquito, nos hablara un poquito de estas liturgias, antes de hablar un poquito de la liturgia de San Isidoro de Sevilla. Pues bueno, estas liturgias, sobre todo la de San Isidoro de Sevilla, llegó por una misión que habían enviado pues a evangelizar la península ibérica. Eh, pero, eh, pero se encontraron con un sabio, Isidoro de Sevilla, que hizo varios tratados además y que contribuyó más adelante pues a los insumos de lo que fue más adelante el canto gregoriano. Pero yo quería referirme además a la liturgia de San Ambrosio en Milán, que tuvo tal vez la particularidad de que fue probablemente el frente de batalla más visible de la Iglesia contra el movimiento arriano al que yo me había referido en un principio. De hecho, fue Agustín de Hipona, o sea, San Agustín, quien en una visita que hizo a este obispo de Milán, Ambrosio, con su madre, se encontró con que días después fue sitiada por los arrianos y en ese contexto pues hay un testimonio muy interesante y muy bonito sobre cómo fue afrontado y la manera como Agustín, también lo voy a decir, lo voy a leer textualmente, para Agustín el influjo de la música y la manera como él, o como en esa época pues lo interpretaba y lo interpretaba en la liturgia de Ambrosio. Dice Agustín, el pueblo creyente vigilaba en la iglesia junto a su obispo, ¿no? Dispuesto a morir con él. Era donde especialmente mi madre, o sea, Santa Mónica, rezaba sin cesar con angustiada pasión, mientras que yo, aún no tocado por el Espíritu Santo, me sentía, sin embargo, conmovido por la emotividad de la gente oprimida. Dice que ocurrió al uso de este tipo de estilo de canto en cuanto a que ya se conocía como antifonal, una estrofa y el coro contestaba con otro, dice, para combatir el cansancio y elevar el ánimo del pueblo.
Para San Agustín, tres diferentes interrogantes deben formularse sobre el problema central. ¿Hasta dónde puede llegar el placer de la música? ¿Dónde empieza lo artístico, la magia del sonido? ¿Y dónde su supeditación a las palabras del texto? Podemos en general introducir algo nuevo, algo ligado a la época en la liturgia antigua. Y dice Agustín, al deleite de los oídos me he visto atado fuertemente y estoy bajo su dominio. Pero tú, Dios mío, me has salvado y liberado. Todavía lo confieso. Me consagro con agrado al sonido que viste y anima tu palabra cuando se canta con voz dúctil y armoniosa, pero no me pierdo, sino que me remonto sobre ello siempre que deseo. De cuando en cuando me parece que me entrego más de lo debido y siento en mi corazón una llama más íntima y ardorosa que alimentan las palabras sagradas, pero muchas veces me engaña esta sensación de placer que jamás debe posponer lo espiritual. Eso da una idea como del celo que tenían, ¿sí? Para recibir unas manifestaciones musicales que fueran más de deleite que de disposición a lo espiritual, ¿no es cierto? En ese contexto, la liturgia de Ambrosio fue probablemente la más ortodoxa de todas las que mencionó ya Leonardo anteriormente, pero que también da una idea de cómo era que se asumía en esa época por parte de los fieles. De ahí estamos pasando ya, estamos hablando ya más o menos del siglo V y un poquito más adelante también del siglo VI, en el que había ya una necesidad de analizar, por llamarlo de alguna manera, todos estos modos de hacer música en las diferentes liturgias, ¿sí? Y ahí es donde surge una pregunta derivada de un término que se usa de manera general y muy recurrente en la historia de la música, y es el canto gregoriano. ¿Por qué se llama, Uriel, el canto gregoriano, al canto gregoriano? Germán, permítame que yo prometí hacer una pequeña acotación sobre San Isidoro, antes de pasar ya al canto gregoriano. San Isidoro, pues sin hablar de la liturgia, sino explícitamente de San Isidoro y de su contribución a la música, él escribió tratados musicales. Hay uno que se llama Las Etimologías, y en ese tratado hay una cosa muy interesante, y es que él habla del valor de la memoria en la música, del valor de aprenderse la música de memoria, por una razón simple, y es que todavía no había una notación. Entonces la memoria del músico era muy valorada en ese momento, y le trabajaban bastante en eso. Y hay una frase que me parece a mí que es muy importante mencionarla, y es una frase que es como una frase muy similar a la que usó Nietzsche muchísimos años después. Es una frase muy famosa que dice, sin la música la vida sería o es un error. Yo no sé si eso sería, creo que viene siendo casi lo mismo. Pero Nietzsche dice, sin la música la vida sería un error. Y lo escribió muchísimos años más acá. Y miren lo que escribe este señor por allá en el siglo IV, siglo V después de Cristo. Él escribe: sin la música, ninguna disciplina puede ser perfecta, puesto que nada existe sin ella. No es la misma frase, pero miren que es bastante similar el sentido. Y este señor escribió esto 1000 años, más de 1000 años antes que Nietzsche. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante esta frase que usa San Isidoro. Y otra cosa me parece importante mencionar de San Isidoro, y es que él en sus tratados de música ya utilizaba la palabra sinfonía y la palabra diafonía, que las usa para hablar de los sonidos de las voces, de varias voces. Cuando hay varias voces, él ya hablaba de sinfonía o de diafonía. Entonces, bueno, me parece que eso es bastante interesante. Y hablando un poquito ya de la notación musical y de la memoria y de todas estas cosas, pues entremos a hablar del canto gregoriano, mi estimadísimo maestro Uriel. Listo, pues el término de canto gregoriano, digamos que se refiere en general
a un tipo de canto llano, simple, monódico, que digamos que su texto se utiliza solamente para la liturgia. El texto es utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica, claro. Aunque en ocasiones, pues, digamos que es incluso denominado para liturgias, digamos, más especiales. Entonces, un poquito de la historia del canto gregoriano, digamos que sus orígenes deben rastrearse un poquito a la sinagoga judía, ¿sí? Y un poco al canto romano. Digamos que también salió del canto galicano, que era el canto que en Roma se hacía a Dios también, ¿sí? Entonces, su nombre viene, pues como todos lo sabemos, del Papa Gregorio Magno, que fue el que se le atribuye, digamos, un poco a la recopilación, no a la composición ni a nada de eso, sino a la recopilación y al apoyo total del canto gregoriano y a su evolución totalmente. Digamos que su nombre empezó a asociarse al compendio musical y a toda la obra que hizo el Papa Gregorio Magno, ¿sí? Desde el comienzo del canto gregoriano fue totalmente oración cantada, digamos que se hacía solo por devoción. Hay unas palabras que dice Pablo Tarso, que dice, perdón, yo las leo por acá, se me olvida, cantando a Dios en vuestro corazón, ¿sí? Digamos que el canto, o sea, todo se basaba en esto, digamos que era la filosofía del canto gregoriano, ¿sí? Las características generales del canto gregoriano, pues hay muchas. El maestro Leonardo, yo me imagino que debe tenerlas más claras por de ser director. Digamos que tiene un ritmo sometido al texto latino, o sea, es totalmente de ritmo prosódico, es una plegaria cantada de expresión de religiosidad. Como decía anteriormente, es un canto monódico. O sea que solo existe una línea melódica digamos que el maestro Leonardo nos puede ampliar más esto, ¿sí? Su texto está escrito en latín totalmente. Todas las piezas gregorianas son siempre modales, ¿sí? Escrita dentro de los modos gregorianos, modos gregorianos o modos eclesiásticos. Su forma musical está definida por el texto y por el contexto litúrgico. Y la línea melódica se mueve preferentemente en grados conjuntos o grados muy cercanos. Entonces, maestro, usted nos puede ampliar un poquito más la parte musical del canto gregoriano. Bueno, voy a explicar esto no porque sea director, que eso es importante que la gente lo sepa, que la gente lo sepa. Son los que saben todo, ¿no? No, bueno, a veces nos toca leer un poquito, pero bueno. Pero miren, hay una cosa importante que la gente debe saber, y es que el canto gregoriano, para la época del canto gregoriano, los directores estaban lejos, lejísimos, estaban a más de 1000 años de aparecer en el panorama. El director, el director como tal aparece por allá en los años 1700 más o menos, como director que el que mueve las manos y dirige la orquesta. O sea, y estamos hablando aquí del siglo VI, estamos hablando de más de 1000 años. Es decir, que el director ahí absolutamente nada que ver. Porque el canto gregoriano, pues si había alguien que decía, bueno, empecemos a cantar ya, y que empezaban a cantar, pero no había un tipo ahí moviendo las manos y dirigiendo, no pasaba. Entonces, digamos que una de las características del canto gregoriano es que se escribía en ay Dios mío, esta palabra, tetragrama, tetra significa 4 y grama significa línea, entonces se escribía en 4 líneas. Para los que no saben, para los que no son músicos, un pentagrama significa 5, penta significa 5 y grama pues significa línea. Y el pentagrama es lo que nosotros conocemos hoy digamos, ¿cómo se llamará eso? La figura o la eh,
Bueno, donde se escribe la música, pues, el pentagrama. Eso para la época todavía no había aparecido, ya vamos a hablarles de la aparición del penta, pero ellos lo escribían en el tetra, que eran 4 líneas, y ahí Guido D'Arezzo pues fue muy importante, porque él era de los que enseñaba, sin que lo haya inventado, él era de los que enseñaba la escritura del canto gregoriano. Entonces, otra característica importante es que es una, como eso ya lo mencionó Uriel, era una plegaria que se cantaba y la expresión era una expresión totalmente religiosa, eran cantos religiosos. Era monódico, ya lo explicó Uriel. Nosotros ya en charlas anteriores, los que han estado con nosotros, ya explicamos que es monódico, pero para la gente que se conecta por primera vez, monódico significa una misma línea melódica, una única línea melódica, y todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo. Y con monodia también se entiende, aunque no se usaba en el canto gregoriano, y es que si los cantantes hacían pam, pararán, pam, 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 yo como percusionista, ¿qué hago en la monodia? ¿Qué hago yo en la monodia? Hago exactamente lo mismo. Eso es la monodia. Todos hacemos lo mismo, cada quien con su instrumento. Estamos hablando de canto gregoriano, todos cantan exactamente lo mismo. Otra característica importante es que era a capela, para los que no son músicos, aunque yo creo que ese es un término muy generalizado y casi todo el mundo lo entiende. A capela significa sin instrumentos musicales, era totalmente voces y no había ningún acompañamiento, en ese tiempo el tiple todavía no existía, entonces no se podía acompañar, no existía la guitarrita, nada, eso estaba en desarrollo, entonces era totalmente a capela, solamente eran las voces. Hasta ese momento. Ya sé qué más decir, que ya existía la guitarra, ¿cierto? No. Bueno. Aunque pudiera, pero no. Son, hombre, dos cosas, ¿no? Uno es que, pues, instrumentos sí existía, pero habíamos hablado al principio de que la misma iglesia había proscrito el uso de la instrumentación en la liturgia. ¿Sí? Sí. Creo que eso es importante acotarlo. Y la otra cosa también es que en esta época, en este momento de la historia, había modos eclesiales y modos plagales, ¿sí? Es decir, unos modos que estaban basados en las escalas griegas, en la lidia, en la frigia, en la jónica y en la dórica, ¿sí? Y los modos plagales, que eran como unos modos secundarios, que eran la hipolidia, hipofrigia, y hipomixolidia, y hipolidia, creo que, no, sí, hipolidia. ¿Sí? Entonces, pues de pronto como para ilustrar en el sentido de que no había una independencia absoluta, ni mucho menos de la cultura griega, todo lo contrario. Era un vehículo a través del cual se fue asimilando esas técnicas, los modos musicales y todo lo que venía de la cultura griega. Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, otra característica era que era pues netamente masculino, el papel de la mujer dentro del no del canto gregoriano, dentro de la época de la Edad Media, todavía la mujer estaba bastante relegada, aunque hubo mujeres que se destacaron y ya hablaremos un poco más tarde de eso. El texto era en latín, aunque el Kyrie eleison, que es el Señor ten piedad, pues estaba en la lengua griega, o sea, en la lengua de los griegos. Y Uriel también lo mencionó, pero entonces yo le explico un poco. Las melodías, la monodia, pues la melodía de que cantaban en los cantos gregorianos era por grados conjuntos, es decir, eran notas muy cerquitas, eran muy cercas, no había grandes saltos, o sea, lo que hace Shakira, por ejemplo, eso todavía no se podía. Era impensable pues hacer esos saltos que hacen ellos ahí con la voz, que están cantando una nota aquí muy grave y de pronto cantan una muy aguda, eso no era posible porque digamos que el no tener el acompañamiento de un instrumento acompañante, valga la redundancia,
pues los cohibía un poco y los ponía un poco, digamos, nerviosos de hacer este tipo de saltos porque salirse de la melodía era muy fácil si no tenían un referente armónico en el oído. Y otra cosa pues importante que ya también se mencionó es que el repertorio gregoriano es anónimo. Eso no hay un compositor que diga yo compuse dos, no, eso no existe, todo es completamente anónimo. Entonces esas serían como mis acotaciones como director al canto gregoriano. Bueno, yo quería decir que la palabra a capela la conocen mucho, ahora por los concursos estos de música a otro nivel y todas estas cosas donde la gente, las tías le dicen a uno, mijo, yo cantar a ese muchacho a capela y no se aterra, uno dice, ¿cómo? La tía mía ya sabe qué es a capela. Muy Ese bien. tipo de cosas. Bueno, maravilloso que... No, sin duda. Sí, Sin duda, bastante. Sí. Pero y hay bueno, otra cosa que no me aguanto sin dejar de decir, perdón, don Germán, y es que nosotros en la universidad tenemos una parte donde cantamos gregoriano, ¿no? De la formación nuestra. Pues soy un percusionista, a veces nos dicen que somos los sordos de los músicos y todo esto, pero nos toca cantar, obligadamente nos toca cantar. En el tiempo mío, pues hacíamos estos coros y quería decir que cantar en una sola voz o lo que conocemos ahorita por unísono es extremadamente difícil porque todos tienen que ir exactamente haciendo las mismas, bajando y subiendo a la misma parte a par. Entonces me parece que es absolutamente difícil. Esto es una anécdota que tengo yo de la universidad, pero hablábamos de las mujeres y chistosamente pues las mujeres, unas compañeras, ellas eran 4, tenían el mejor coro, o sea, no eran los otros los hombres a los que iba dirigido el canto gregoriano, sino que ellas pues tenían que hacer el mismo trabajo que nosotros y tenían un coro mejor de canto gregoriano que se supone que es solo para hombres. Quería decirlo porque me parece importante, digamos que el uso estilísticamente Pero Uriel, sí. yo creo que el coro no era bueno porque ellas fueran mujeres y no porque ustedes eran percusionistas. Yo creo que ese fue el problema del coro de ustedes. Sí, porque nosotros nos buscamos, cada uno busca su chusma, como dice el gente por ahí, ¿no? Entonces, era muy chistoso porque el maestro Fabio Fuentes nos decía, recuerdo mucho en clase, el maestro, a ver, los 3 tenores hacia atrás, y no nos decía los apellidos nuestros, sino que nos decía, a ver, Carreras, yo era Carreras, Pavarotti, todos. Entonces, esto era un cuento porque, pues claro, nosotros como percusionistas no teníamos, digamos, esa formación tan directa a la entonación y a todo eso, pero pues eso es una cosa que ya con el tiempo se ha ido corrigiendo en la música académica. Bueno, gracias, Uriel. Aquí nos formulan una pregunta y podríamos hacer un paréntesis para responderla. Pregunta Juan Carlos Marín, ¿el órgano puede catalogarse como instrumento de viento? Maestro. A ver. ¿Es director? A ver, digamos que pues, es una pregunta que me coge un poco fuera de base, pero yo como la entiendo. A ver, el piano, está claro que es un instrumento de percusión, eso lo tenemos claro. Porque ¿cómo funciona el piano? El piano funciona pulsando o golpeando, digamos pulsar una tecla, se pulsa, y el piano, esto no es un piano, esto es un aparato electrónico, pero digamos que el sonido se asemeja, pero la mecánica no es la misma. Un aparato de estos electrónicos funciona muy diferente a un piano. Un piano es, uno pulsa una tecla, la tecla acciona un martillo que golpea una cuerda. Es como ustedes, un arpa, imagínense un arpa, acuéstenla y luego a esa arpa le pegan el teclado del piano con unos martillos. Entonces cada martillo de esos golpea una tecla diferente. Entonces en vez de uno pellizcar las cuerdas del arpa o pulsar las cuerdas del arpa, pues simplemente golpea las teclas del piano y martilla las cuerdas, y entonces eso es un instrumento de percusión. O sea, el piano está catalogado, está dentro de la familia de los instrumentos de percusión. El órgano, si bien el sistema de aquí, el sistema externo, lo que uno ve es un teclado de un piano,
es un teclado y un piano, pero el sistema adentro no es igual. El sistema adentro funciona con aire. Si no hay aire, por más que yo golpee aquí, no funciona. Allá no hay unas teclas, o no hay unas cuerdas para yo golpearlas, entonces no va a funcionar. Necesita necesariamente que haya aire para que se accionen los fuelles, que son los que hacen que se produzca el sonido. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la ejecución, un percusionista, un pianista que es percusionista, un pianista podría interpretar el órgano, ¿sí? Aunque son instrumentos bastante diferentes. Y en Viena, por ejemplo, a mí me tocó ver órgano como una materia aparte, y incluso uno tiene que tener zapatos diferentes, un zapato especial para accionar los pedales, zapatos especiales. No es que tenga que llevar unos zapatos y el tenis para la calle y el zapato para no, un zapato especial para accionar el órgano. Entonces es tratado de una manera diferente. Entonces yo pensaría, y les prometo que para la próxima, si persiste la duda, les daremos una explicación más clara, pero yo pensaría que es un instrumento de viento, es un instrumento de viento que funciona con un mecanismo parecido al del piano. El instrumento se ejecuta con un teclado similar al del piano, pero el instrumento funciona con viento. Pero es claro, uno le dicen, bueno, pero un instrumento de viento es el que funciona con el viento que produce uno mismo. O sea, todos los instrumentos de viento, todos funcionan con el viento que produce uno mismo. La flauta, el oboe, el clarinete, el corno, el trombón, la trompeta, la tuba, todos. El órgano, yo no tengo que soplar el órgano para que funcione con mi propio aire, no. Pero hay unos fuelles que uno acciona con los pies en algunos tipos de órganos, otros son órganos electrónicos que ya traen el aire, que ya lo traen. Entonces, funcionan con aire. Es un poco parecido al acordeón, que el acordeón también tiene el teclado normal, que ustedes pueden ver aquí, yo no sé si lo ven. ¿Sí lo alcanzan a ver, Germán? ¿Sí están viendo el teclado? Sí, lo alcanzan a ver, sí. Este teclado funciona en los acordeones. En el otro lado, en los acordeones, pues el acordeón alemán tiene esta parte del teclado, es este teclado convencional, y el otro lado pues son los botoncitos que ya todos conocemos. Pero de todas maneras ustedes ven que para que el acordeón funcione hay que estar accionando el fuelle todo el tiempo. Hay que estarlo accionando, porque si uno se queda quieto y solo mueve los dedos, el acordeón no suena. Hay que estarlo moviendo para que el fuelle accione el aire que pasa y crea el sonido. Entonces, la verdad, yo creo que es un instrumento de viento, pero es una pregunta difícil, Germán. Sí, es un instrumento de viento. De hecho, el acordeón también lo es. ¿Sí? Pero ahí yo quisiera hacer una salvedad en cuanto a la pregunta del señor Marín, porque en la época en la que estamos hablando, los órganos no eran de viento, sino que eran hidráulicos. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de otra familia, ¿cierto? De una familia de instrumentos hidráulicos, ¿cierto? Ya no hay instrumentos hidráulicos, pero en ese entonces eso funcionaba con agua. Y esos órganos hidráulicos, curiosamente, duraron el Renacimiento, porque la historia da cuenta de que algún papa, cuyo nombre se me escapa, se deleitaba escuchando melodías con un órgano hidráulico que mandó construir y que su constructor se demoró 40 años en diseñar. Entonces, el órgano, pues, como para resumir, es un instrumento de viento, pero que, haciendo una nota al margen, hubo órganos con mecanismo hidráulico. ¿Sí? Bueno. Continuemos entonces con el canto gregoriano. Perdón, me gustaría hacer un aporte pequeño. Sí. Sí, bueno. El maestro Leonardo hablaba sobre que el piano es un instrumento de percusión, y esto para el señor Juan Carlos Marín.
sigue siendo de percusión. En un tiempo los percusionistas tenían que tocar piano y el pianista tenía que tocar percusión. En alguna forma, en Francia sobre todo, había ciertos personajes que lo hacían muy bien las dos cosas. En este momento, digamos que no es muy normal ver a un pianista que toque muy bien percusión o lo contrario. Entonces, ya eso es como una explicación, ¿cierto? Siendo el piano un instrumento de percusión, pero yo como percusionista, que soy principal en la orquesta sinfónica, yo no toco piano. Cuando hay un papel de piano, pues viene un pianista, pero es un instrumento de percusión. Yo creería que el órgano es un instrumento que funciona, que su mecánica es por el uso de aire para vibrar y todo esto, pero no, el intérprete no sopla. Entonces ahí es donde entra como esa confusión de es un instrumento Sí. de viento o no. Y lo otro es que ya yéndonos al tema como tal del medioevo, el salterio es un instrumento que es un antecedente del piano. ¿Por qué? Porque era un marco que tenía dobles cuerdas, pero se tocaba con unas baquetas, un estilo de baquetas. Digamos que de alguna forma esto hace que sea de percusión, porque pues, es la acción de percutir una cuerda y suena, pero por eso se le dice antecedente del piano, porque se golpean unas cuerdas, ya que la evolución de este instrumento haya ido a ser un sistema, pulsa una tecla y esto hace un mecanismo que golpee, pues es diferente, pero yendo ya a la época de la que estamos hablando, el salterio como tal, antecedente del piano como instrumento de percusión. Solo quería Ujú. hacer esa Sí, pues yo acotación. creo que la discusión queda saldada, Uriel, en la pregunta en qué produce el sonido en el instrumento, ¿cierto? En el piano, lo que produce el sonido es una percusión, ¿cierto? Sí. Cuando el martillo percute sobre la cuerda, ¿sí? Ujú. En el caso del órgano, ¿qué produce el sonido? El aire, Claro, sí, ¿sí? total. Entonces yo creo que ahí pues como que podemos, digamos, cerrar el paréntesis, esperamos que Juan Carlos tenga un poquito más de claridad sobre la Eh, inquietud. eh, si Juan Carlos no está claro, escríbanos que nosotros en la próxima sesión seguramente le explicaremos, pues lo dejaremos muy claro. Sí, De todas maneras me quedó sonando lo del Papa que mencionó Germán, porque es que ese señor cuántos años vivió, porque es que los papas llegan muy mayores a ser papas y no, manda no, a hacer no, el órgano y luego le tocó esperar no, no, 40 no. años, o sea, ese Ah, señor vivió 120 años. hubo un constructor que se demoró 42 años en desarrollar ese instrumento hidráulico, ¿sí? Y cuando le fue presentado al Papa, el Papa le gustó tanto que pidió que lo instalaran Ah, allí, ¿sí? ahora sí, ya, ya, ya. Bueno, Sí, sí. hablando de papas que estábamos hablando de Gregorio, y creo que ya nos salimos un poquito del tema. Eh, una de los productos, digamos, de el canto gregoriano fue la Schola Cantorum. ¿Qué nos puedes contar, Uriel, acerca de la Schola Cantorum? Bueno, la Escuela Cantorum nace en Roma, ¿cierto? Se cree que aparece en el siglo IV. Es una organización concebida como un grupo de músicos, expertos cantores y jóvenes aprendices también, ¿sí? Digamos que tenía de las dos connotaciones, que preparan, componen, interpretan y sobre todo, digamos que recogen los cantos sagrados de los monasterios, las basílicas, las catedrales y iglesias, pues, iglesias mayores que denominaban en este momento. ¿Sí? Se dedican a rescatar, a retomar, estudiar las composiciones más antiguas, de las que estamos hablando desde el principio de la charla, desde el canto romano y todo esto, para recomponerlas y además, digamos, ampliar el repertorio con nuevas obras. Eh, Su constitución, digamos que digamos, su formación técnica no eran agrupaciones numerosas, de cantores numerosas, constaban más o menos de unos 7 cantores. Pues aquí hay una formación que puede existir para este coro, para estas escuelas, pero esto pues no a ciencia cierta podían existir de varios números, ¿cierto? Eh, Todos esos cantores debían ser entrenados, muy bien entrenados, para luego, digamos, ser designados
a iglesias, la jerarquía eclesiástica los ordenaba canónicamente para ejercer funciones de formación sobre todo en canto y en canto litúrgico netamente, estamos hablando de religión, ¿cierto? Digamos que la profesión, digamos que esto hacía parte de la iglesia, de la profesión de la iglesia cristiana y católica. En Occidente se produciría, digamos, la unificación litúrgica en uso de la liturgia, mientras que en Occidente, en Oriente, se tendería más a mantener y conservar, digamos, las costumbres locales o tradicionales de cada país, ¿sí? Era totalmente también de hombres. En este caso, las mujeres, digamos, eran sustituidas por niños, porque como eran desde pequeños educados en sus voces, pues habían niños que, digamos, eran brillantes y empleaban también las voces infantiles para hacer las octavas paralelas, ¿sí? O sea, octavaban, digamos, los cantos. Digamos que aquí el Papa San Gregorio Magno, digamos que tuvo una importancia grande en las escuelas cantorum porque digamos que las perpetuó por su apoyo tanto económico como digamos, filosófico, las apoyó bastante. Y en este caso, digamos que hasta les hizo unos edificios, ¿sí? Unas basílicas donde los alojaban. En una basílica, digamos, era toda la parte musical, donde se entrenaban sus voces, donde estudiaban absolutamente todo lo que tenía que ver con el canto. Y en el otro lado, lo académico, o sea, ya lo espiritual, que tenía que ver con la religión, con sus preparaciones académicas, con la filosofía, con otras materias pues, que no tenían que ver con el canto. Y digamos que esto fortaleció totalmente también yo al principio hablaba de los años negros, pero donde se desaparecieron muchas producciones intelectuales, pero la Escuela Cantorum, digamos que favoreció mucho a que eso quedara en la memoria, digamos, de documentos, o sea, quedaron bien documentados y esta fue otra, digamos, sirvió mucho para esto, ¿sí? La Escuela Cantorum sirvió mucho para esto. Bueno, yo solo tendría como una pequeña acotación, y es que, pues, escola significa escuela, y como tal existía pues como institución, y la gente tenía que estudiar. Y era un estudio extensísimo, era larguísimo. Graduarse de la Escuela Cantorum eran 9 años de estudio, porque básicamente por la ausencia como de un sistema de escritura adecuado, por la ausencia de eso, los, eh, los cantantes, la gente que estudia tenía que aprenderse todo de memoria, entonces era una locura. Y otra cosa importante es que, digamos que el alumno más aventajado, más talentoso, lo llamaban el parafonista, y era el que cantaba los aleluyas, como los solos de los aleluyas. Eso se conserva hasta la época, o sea, uno va a misa y entonces hay una persona que dice aleluya y el coro le responde aleluya. O dice, bueno, es que yo, me disculpan, no soy muy de ir a misa, no conozco muy bien cómo funciona todo, pero sí, pues todos hemos estado. Y el parafonista hace como una plegaria, una pregunta, y el coro pues responde lo que el parafonista pregunta. Entonces, esa es una de las cosas que ha viajado en el tiempo y que todavía la podemos ver cuando vamos a un oficio religioso. Ok. De allí de la Escuela Cantorum nace el término canto gradual. Y el canto gradual no se refiere, digamos, no se refiere a la forma musical como tal, sino a una cosa muy simple. Uno de los aportes a la música del canto gregoriano fue el grupos específicos de acuerdo con los momentos de la liturgia.
¿sí? Y esos grupos eran más que todo conformados por personas que salían de la Schola Cantorum, ¿sí? Y que se hacían en las gradas de los templos, de las iglesias, ¿cierto? Y por eso se llama canto gradual, por las gradas, no por los grados, digámoslo así, Ajá. ¿no? Y entonces, pues en eso, ahí empezó lo que se llamó pues el canto gradual en cuanto a que eran ya la división o la asignación más bien de partes musicales a diferentes grupos de diáconos, por llamarlo de la manera que lo llamaban estos padres de la iglesia. ¿Sí? Otra cosa que vale la pena mencionar es que en el contexto de la Schola Cantorum se desarrollaron dos conceptos que fueron dando forma a la música gregoriana. Por un lado el tropos y por el otro lado las secuencias, ¿cierto? ¿Sí? Estos dos términos obedecen a la manera como la melodía variaba, ¿sí? De acuerdo con el tipo de liturgia que se usaba, ¿sí? Y la secuencia, cuando se utilizaban diferentes estrofas con una misma melodía, ¿sí? Eso fueron dos columnas sobre las que se edificó el repertorio, por llamarlo de alguna manera, de la música gregoriana. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, ya pasamos por los años 600, ahora vamos por los 900, vamos acercándonos al final del primer milenio después de Cristo, pero nos vamos a detener antes del siglo XI, que es cuando ya aparece la polifonía, que ese es el tema de nuestra siguiente sesión la próxima semana. Entonces, pero antes de eso, pues hablemos un poquito qué pasó o sea, qué significó para la música el final de ese primer milenio, cuáles fueron como los hechos relevantes después de 1000 años después de Cristo. Bueno, ahí pasaron cosas muy interesantes, toda vez que ya el mundo occidental giraba literalmente en torno a la iglesia. No había actividad que no fuera regulada por la iglesia, fuera a través del clero o a través de los mismos reyes que inclusive eran puestos o depuestos por la misma iglesia. Eso quiere decir entonces que todas las costumbres, los ritos, las cosechas, todo girara en torno a lo que ordenara la iglesia, ¿cierto? El milenio, el año 1000, supuso para la mayor parte de la población occidental un hito que se fue convirtiendo como en un imaginario, en el sentido en que el año 1000 tenía que significar necesariamente el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Y en torno a esos dos hechos, ¿sí? La gente fue, digamos, ajustando sus vidas para esos dos posibles acontecimientos, ¿sí? Y en ese contexto es donde se empiezan a llenar los templos, ¿sí? Buscando la población, buscando perdón de sus pecados y redención para poder estar listos para el hecho de la segunda venida de Cristo y que no los coja el fin del mundo, ¿cierto? Y también estaban los que se daban por vencidos y hacían lo que se llamaron después los Carmina Burana, que fueron poemas absolutamente laicos, a la manera de comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, para ellos después del año 1000 no había nada, ¿cierto? Eso también tuvo repercusiones en la música, porque estos cantos que se dieron al margen de la liturgia cristiana, pues fueron incorporados de alguna manera, fueron integrados
y fueron, digamos, enriqueciendo la melodía, que no la armonía todavía, y fueron también pues, condicionando al también. Entonces empezaba ya al fin, ya pasado el milenio, llegó el año 1001 y vieron que no pasó nada, no se acabó el mundo, tampoco volvió Cristo por segunda vez. Entonces la mirada enfocada en los símbolos, símbolos que representaban la fe cristiana, ¿sí? Y decía, oiga, esos símbolos no los tenemos nosotros, esos símbolos los tiene el Islam, porque en este momento la Tierra Santa está dominada por el Islam. Entonces hagamos unas cruzadas para poder rescatar esos símbolos y traerlos a Tierra Santa, perdón, traerlos a la tierra de la iglesia verdadera, ¿no es cierto? Y así fue pues como se originaron las cruzadas, y en torno a eso también entonces hay una musicalidad que fue surgiendo, y el mismo imaginario produjo también unas formas musicales muy diversas, ¿sí? Y unas formas de hacer la música dentro de la iglesia que fueron con el tiempo. No sé si quieren agregar ustedes algo en este momento, o si pasamos al siguiente tema, toda vez que nos tenemos 10 minutos para terminar. No, Germán, yo creo que es suficiente ilustración. Nos queda como bastante claro ahí todo el tema de lo que pasa durante el primer milenio. Y durante... Señor. Perdón, qué pena que vuelva. Uno busca digamos, la conclusión a lo suyo, en el caso mío como percusionista. Me parece importante lo de las cruzadas, sobre todo por los instrumentos de percusión. Hay muchos instrumentos que vinieron después de las cruzadas, que se trajeron a Europa por estas cruzadas, y digamos que de la parte del Oriente llegaron instrumentos que en este momento todavía se conforman a la orquesta, como la pandereta, como los platillos, como el mismo glockenspiel, que en este caso pues es un nombre alemán, pero en ese tiempo se llamaba carrillón. Entonces, digamos que esa importancia, aunque esos instrumentos entraron mucho después, ya estamos hablando de años muy vecinos, pero llegaron a Europa con estas cruzadas. Perdón que lo diga, pues porque me gusta esto del origen de estos porque instrumentos. Es percusionista, man. Sí. Claro. Usted como percusionista. Yo como percusionista, sí. No, pero muy interesante ese dato, Uriel. Muchas gracias. Sí, Uriel, señor. ¿Y usted que está que se habla? Háblenos entonces de Guido d'Arezzo. Que bueno, ya estamos por ahí en los 900, estamos llegando de hecho de eso murió ya en 1030 y algo, nació en 900. A Guido le tocó la transición, ¿no? Exacto, estamos justo en esos años. Hablemos un poquito de él. ¿Y cuál fue el aporte de él? Bueno, él nació en el año 992 o 991, no sabes con exactitud. Eso fueron 1000 años antes que yo entrara a ser músico. Yo entré en el año 1991, es 1000 años antes. Pasó sus primeros años de estudio en la Bahía de Pomposa. Digamos que también hay que en este momento decir la importancia de las abadías, porque era también de alguna forma inspiración, y sobre todo la parte académica del canto. Ingresó como maestro en la escuela de Arezzo, de donde era, donde su nombre pues lo dice, donde digamos que durante su año se percató un poquito de la dificultad para recortar los cantos gregorianos. Digamos que de alguna forma ya existía, como decía el maestro ahorita, el tetragrama, que también me da dificultad decirlo, pero también los monjes, digamos que algunos no usaban mucho tetragrama, era para leer, pero él quería inventarse un método para aprenderlos en poco tiempo, ¿sí?
Este método pronto se hizo famoso en el norte de Italia y pues luego se fue extendiendo. Se desarrolló en el siglo IX, pues estamos hablando de lo mismo, y digamos que su gran aporte fue que él dio nombre a las notas musicales, ¿sí? A lo que conocemos ahorita, do, re, mi, fa, sol, la, si. Él fue el que le puso este nombre. Se inspiró en una sílaba, en un verso dedicado a San Juan Bautista, y le pareció, digamos, especial porque las sílabas iniciales tenían cierta connotación diferente en cada verso, ¿sí? Por su uso en el latín, digamos que se dio con las dos primeras, la primera sílaba, perdón, el verso era el ud quean laxis, ¿sí? No lo sé si don Germán al fin pudo o lo voy a leer con mi latín que tengo, pero cada verso, cada primera sílaba, digamos que daba el nombre a las notas. Ut quean laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve pojuti, labi reatum y sancte Ioannis. Para los que les interesa, pues esto es en español, para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros. Perdona la falta de labios impuros, San Juan. Latino Uriolis Est. Pues no creo. Bueno, digamos que esta estrofa tenía una particularidad y era que cada frase, excepto la última, empezaba con una nota superior a la que antecedía, ¿sí? Digamos que cada que empezaba una frase, empezaba una nota por encima. Entonces, digamos que Guido decidió utilizar la primera sílaba de cada una de esas frases para identificar las notas con las que se entonaban. Llamó a este sistema solmización, que más tarde pues, en la historia de la música se denominaría solfeo. Fue el primero que elaboró, digamos, una aproximación a la notación actual, que digamos que asignó los nombres a las 6 primeras notas, porque aquí hay un dato curioso y es que él no quiso nombrar la última, la nota 7, porque pues esto formaba un tetracordio del diablo que se llamaba en este momento, entonces él no quiso tener nada que ver con esto, y luego pues en otro tiempo de la historia de la música se le puso sí por las primeras letras, esto sí no era sílaba, sino la primera letra de Sanctis Ioannis, ¿sí? Que era pues San Juan en este caso. Hubo una particularidad en la música o un aporte grande y fue la quinta línea al tetragrama, que era 4 líneas, pues tetra, y ya con la quinta línea pues quedó pentagrama, y esto en este momento pues hasta el sol de hoy nos viene persiguiendo y lo estamos utilizando. Entonces el aporte de Guido d'Arezzo es totalmente súper y la evolución de lo que él ha hecho, o lo que él hizo, perdón, de lo que él hizo, fue genial para la música, y sobre todo el aporte de los nombres de las notas y el pentagrama. Ok, pues muchas gracias, Uriel. Ahí voy a hacer un paréntesis porque hay una pregunta también de Juan Carlos Marín sobre qué son los castrati. Bueno, esto voy a hacer una pequeña referencia porque los castrati vienen a aparecer sobre más o menos el Renacimiento, o sea, sobre 1400. Y pues todavía no hemos llegado allá. Sin embargo, le podemos adelantar que los castrati eran personas que de niños, hombres que de niños los castraban para que su voz fuera desarrollada con una tesitura mucho mayor y llegara a ser inclusive comparable a la tesitura o a la altura de sonido de una soprano, digamos, por darle una respuesta oportuna. No faltaba más más que merecida se la tiene. Muchas gracias, Juan Carlos, por su interés. Pero sigamos adelante. Leonardo, ¿tiene algo que acotar respecto a lo que ya mencionó Uriel sobre Guido d'Arezzo? Pues no, yo creo que es bastante claro lo que menciona Uriel. Solo me llama un poco la atención el tema de
el miedo o la represión que había para usar, por ejemplo, la nota si, porque formaba un tetracordio, que un tetracordio es un sonido consonante, un sonido agradable, pero entre el fa natural y el si bien también hay cuatro notas, como entre el do y el fa, el sol y el re y el sol, aquí hay cuatro notas y es un sonido muy bonito, muy agradable. Ah, yo tengo desconectado este piano, pero es un sonido muy agradable, pero entre el fa y el si también hay cuatro notas, fa, sol, la, si, pero el sonido es para nada agradable. Entonces, lo que decía Uriel, que les llamaban el tetracordio del demonio. Entonces, me llama la atención que si en esa época un sonido cualquiera entre cuatro notas, ya era motivo de represión, ya era motivo de, de, de era vetado, pues, o sea, preferían no usarlo. ¿Ustedes se imaginan el papel de la mujer en esa época? Era terrible lo difícil que era para una mujer destacarse en esa época si existían prejuicios tan tontos como que entre estos cuatro sonidos había un tetracordio que lo llamaban del demonio. Entonces, me parecía importante destacar la presencia y el aporte que hace una que ahora es santa, está canonizada, de la santa Hilde. Bueno, vamos a decir los dos nombres y ya ustedes se van por el lado que más les parezca. Escogen. Sí, Hildegarda de Bingen, no, es Hildegarda, ¿no, Germán? Sin acentuar la H porque es muda. Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen, pues es castizando, uy, Dios mío, bendito, me metí en la castellanizando el nombre de ella, que era alemana. En alemán es Hildegard von Bingen. Entonces, bueno, ustedes ya escogen por qué lado se quieren ir. Y Uriel, no sé, usted cuéntenos un poquito de doña Hildegarda o de doña Hildegard. Digamos, esta mujer tuvo una participación en la música, en la historia de la música. Digamos que es la primera mujer que tuvo tanta importancia en la música, ¿sí? Ella tuvo una función activa en la historia de la humanidad, afirmando que cantar es una práctica mediadora por la que el ser humano hace presente a la divinidad y al mismo tiempo renueva su propia condición edénica. Me llama la atención esta pequeña, estas palabras, porque cuando el Papa Benedicto XVI la canonizó, porque ella ya es una santa, la canonizó el Papa, dijo unas palabras, digamos, que tenían mucho que ver con esto, y me gustaría traerlas a colación en este momento, y decía que, leo, la importancia de la música como lenguaje universal de la belleza, capaz de unir entre sí a los hombres de buena voluntad en toda la tierra y de hacer que estos eleven su mirada hacia las alturas y se abran al bien y a la belleza absolutos que tienen su manantial último en Dios mismo. ¿Sí? No sé por qué, pero me pareció que hay una conexión entre estas palabras de ella y el Papa Benedicto XVI. ¿Sí? Bueno, entonces ella tiene una composición ampliísima de música vocal, más o menos unas 74 obras. De pronto ahorita don Germán me ayuda con eso. Entonces, nació en 1098, murió en 1179 en región alemana. Siendo, digamos, la décima de los hijos en ese tiempo, era tradición que el último hijo fuera entregado a la vida religiosa. Por tradición, el último hijo o el pequeño de la familia fuera entregado a la vida religiosa. ¿Sí? Según narra la historia, ella es, entregada desde muy temprano a la vida eclesiástica. Es discípula de Jutta de Spain. No sé cómo de pronto don Germán, que tiene tan buena
lo puede nombrar, don Germán, Jutta de Spain, ¿sí? Eh, sí, Jutta de Spanheim, sí. Spanheim, Es perdón. la hija del conde Esteban de Spanheim, sí. Exacto. Ella le instruyó en muchas cosas de la vida, en muchas materias académicamente. Ella, esta señora dice que componía cantos y melodías para alabar a Dios y a los santos, sin haber recibido nunca una formación específica, pero la historia después de la muerte de ella dice que, pues, que ella había recibido de esta señora también partes musicales. No obstante, escribió y se hizo entender, digamos que compuso y se hizo escuchar eh, eh, testimonio de su actividad musical que debió contar con un importante componente autodidacta. En ese sentido, sí quisiera que me ayudara ahí don Germán. Ahorita escuché antecitos escuché, digamos, un poquito sobre la parte de toda su producción musical. Don Germán, me ayuda con eso, por favor. Pues sí, o sea, si hablamos específicamente de la producción musical, estamos hablando de que se le conocen 78 obras en el códice que encontraron en la abadía de cerca del Rin. Pero más que eso, Hildegard von Bingen fue probablemente la figura, hombre o mujer, más trascendental y más importante de toda la Edad Media. Porque además de ser música, fue santa, fue escritora, fue filósofa, fue científica, fue bióloga, fue botánica, fue anatomista, fue médica, y fuera de eso fue abadesa y fue profetisa de la iglesia. Y ahí hay una cosa que resaltar. Eh, Tengamos en cuenta que toda la autoridad de la iglesia estaba en cabeza de los varones, ¿no es cierto? Y las abadías de monjas, pues estaban, o sea, ya habían empezado a surgir, pero tenían, digamos, poca incidencia en la vida administrativa y política de la iglesia hasta Hildegard von Bingen, cuando ella empezó a escribir a los 42 años las visiones que ella tenía y que pues fueron documentadas y fueron compiladas por los tres escribas que ella tuvo a lo largo de su vida productiva y y por la que muchos de los gobernantes de entonces y de dos papas con los que tuvo que interactuar Hildegard von Bingen, pues dan cuenta de su importancia porque fue ella la consejera de estos y a ella acudían para asuntos de Estado. Entonces estamos hablando de una persona que primero pues es mujer en ese contexto medieval en el que la mujer, todos sabemos que no valía mucho. Y además su producción intelectual es muy profusa. Y hay una particularidad de pronto de la que no se ha hablado mucho, pero que está dentro del escrito sobre anatomía que ella misma hizo, haciendo una descripción muy detallada del orgasmo femenino, ¿sí? Y estamos hablando de el año 1100, ¿cierto? Y eso pues ya lo hace de hecho revolucionario. Pero en cuanto a la obra musical, porque estamos hablando de música, esto podemos decir que dentro de sus 78 obras destaca el Ordo Virtutum, como lo decía Uriel ahora, que es una compilación, algo así como el libro de las virtudes, Ordo Virtutum, o el orden de las virtudes. Cada una de las virtudes es una obra por separado, lo que lo constituye un oratorio, con toda seguridad el primero de la historia y podríamos decir que 400 años antes o un poco más, de la constitución del oratorio como una forma musical, que eso es del Renacimiento. Entonces,
estamos hablando de un adelanto en la historia. Además, cuando hablábamos del canto gregoriano, estábamos hablando de modos cercanos, ¿cierto? De una monodia que fluctuaba muy poco, con tonalidades cercanas y con notas cercanas. Ahora estamos hablando de saltos muy importantes, de octavas y hasta de décimas en estas obras de Hildegard von Bingen, lo cual constituía para la época un adelanto y una innovación impensadas. Entonces, estamos hablando de que Hildegard von Bingen ya fue una figura y probablemente el primer compositor con nombre propio del que vamos a empezar a hablar en esta secuencia de historia de la música que llamamos 30.000 años de música. Yo creo que ahí deberíamos terminar. Hay mucha tela de donde cortar. Podemos hablar mucho más de la Edad Media, pero tenemos una segunda parte en el que vamos a abordar 3 temas básicamente. Por un lado, ¿cómo fue la música que no era de la iglesia? Porque el hecho de que la iglesia regulaba la música no significaba que no hubiera otro tipo de música. Ese tipo de música, a ese tipo de música nos vamos a referir dentro de 15 días. Y también al Ars Nova y al Ars Antiqua y al Ars Nova, ¿sí? Que viene a ser como la culminación de la Edad Media y el empalme con el Renacimiento, es decir, el florecimiento de la polifonía. Maestros, Uriel Marín, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, ustedes muchas gracias. Disculpan siempre mandar ciertas cosas para lo mío, pero me parece también importante acotar estos pedacitos. No, de eso se trata, de enriquecer con diferentes puntos de vista estas charlas. Maestro Leonardo, muchísimas gracias también por acompañarnos una vez. No, hermano, siempre un placer estas charlas y muchas gracias a ti, muchas gracias al banco, muchas gracias a la Orquesta Sinfónica y muchas gracias a Uriel que nos acompañó hoy. Y bueno, los esperamos en 2 semanas. Bueno, entonces, para nuestros asistentes, a nombre del Centro Cultural del Banco de la República de Manizales y de la Orquesta Sinfónica de Caldas, ha sido un placer tenerlos entre nuestros asistentes hoy. Muchísimas gracias por habernos visto y escuchado y acompañado, y los esperamos para el próximo, dentro de 15 días, en el que estaremos tratando los temas que hemos acabado de mencionar. Que tengan todos una muy buena noche.